Vivimos con ansia, dolor, vacíos, angustiados, desolados, decepcionados. Nos abandonamos, nos retiramos, nos dividimos, perdemos la fe. ¿Cuál es el camino? Tenemos hambre y sed de Dios. Jesucristo es el único camino, el único Salvador, la única vida, la única verdad. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi. En este programa conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos compartir nuevamente estos momentos con ustedes. Yo vengo ahora de Las Margaritas, más allá de Comitán, donde tuvimos a mediodía una celebración muy hermosa. Ordené diácono a un joven seminarista nativo de la Independencia, pero que se ha metido mucho en las comunidades tojolabales de la parroquia de Margaritas. Y nos sentimos contentos porque ya afortunadamente hoy eliminaron el ruido que estaba interfiriendo mucho en la señal de Radio Tepeyac. Teníamos problemas allá en las antenas en el Huitepec, pero gracias al ingeniero marroquín que nos hizo ya este servicio, le agradecemos de corazón. Pero me encontré aquí en la cabina con una mala noticia de que hace media hora nos hackearon la página de internet, de tal forma que ahorita no estamos pudiendo transmitir en internet en radiotepeyac.com. Si ustedes saben de alguien que de ordinario nos sigue por internet, pues le pueden avisar o mandarle un mensaje que nos hackearon y esto nos lleva varias horas para poder reponer el sistema. Bueno, como decíamos al principio, el primer día nos cayó un rayo aquí y ahora es alguien por ahí que no le gusta la palabra de Dios, pero Dios es más fuerte que el demonio. Muchas gracias y oremos para que demos un buen servicio. Hermana Adriana, bienvenida. Muchas gracias, también aquí compartiendo nuestra fe por este medio. Yo me la imaginaba de vacaciones ya. Todavía no, todavía faltan unos días de trabajo más, ya casi. Pero ya terminaron todas las actividades en el colegio Tepeyac. Queda una semana todavía, la última para terminar, entregar papeles y ya irnos. Oye, ¿cómo van las inscripciones para el curso siguiente? Pues yo creo que ya están casi llenos los grupos, ya están. ¿Aumentan o disminuyen? No, aumentan y llegan al tope y ya. ¿Y cuándo empiezan con la prepa? Pues ya esperemos que ya muy pronto, señor. Bueno, Dios quiera. Les invitamos a que manden a sus hijos al colegio Tepeyac, que es una institución de mucha confianza y de mucha historia entre nosotros. También les mando un saludo cariñoso a los diferentes grupos, a las familias que nos siguen, con quienes se han agregado en las últimas fechas. Ya son 32 grupos. Los últimos que se agregaron son Reina del Cielo, en el barrio de Mexicanos, aquí en San Cristóbal, la familia Herrera Guillén, de la colonia Choferes, igualmente aquí de San Cristóbal. Después, una que no nos va a poder seguir hoy, la familia Gordillo en Simol, puesto que no les puede llegar la señal allá a Comitán, desde donde retransmiten este programa a sus comunidades. No va a poder llegar ni a Comitán, ni a Trinitaria, ni a Comalapa. Pero se está grabando este programa y les avisaremos allá oportunamente para que lo puedan retransmitir, sea mañana o pasado mañana, cuando ya recuperemos la señal de internet. También un saludo cariñoso al grupo nuevo de Vista Hermosa en la parroquia de Fátima. Pues con todos ustedes vamos a iniciar nuestro programa, que es la segunda parte del que iniciamos hace 8 días sobre el fundamento de la fe católica. Tomen su folleto con el que nos guían, nos acompañan ustedes y que sirve como una guía en la página 11, que es el tema que ahora vamos a continuar a completar y vamos a tratar de cantarlo juntos. Ya hace 8 días
explicábamos el por qué escogimos este bello canto. Es muy sencillo, pero con mucho contenido. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Qué bello canto. El Señor se hace presente donde estamos 2 o 3 reunidos en su nombre. Por tanto, en sus familias, donde están juntos 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está Él. Y somos la iglesia que está en cada casa, en cada comunidad, pero juntos como hermanos. Somos miembros de una sola iglesia, como los miembros de un solo cuerpo. A veces nos duele quizá un dedo o una pierna, pero son parte del cuerpo. A veces también en la familia alguien está enfermo o alguien tiene problemas, pero somos miembros de una sola familia. Y estando juntos como hermanos, nos sentimos consolidados en nuestra fe. Cantemos pues, y les invito a que ustedes en su familia o en su grupo lo entonen también. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Con esta misma fe vamos a iniciar con estas oraciones, las más tradicionales, las que tienen más fundamento bíblico. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este programa ya tiene un mes. Empezamos el 2 de junio, ya tenemos diferentes sesiones. Los 3 primeros sábados hicimos una introducción a nuestro programa. Hace 8 días empezamos el primero de los temas importantes. Ese primer tema que tratamos hace 8 días se titula Fundamento de la Fe Católica. Ahora lo vamos a concluir. Quienes tengan el folleto que escribí, llamado Consolidemos Nuestra Fe, y que nos sirve como libro de texto para estos programas, pueden ir a la página 11. Si usted no tiene este folleto, lo puede adquirir en esta emisora, que está aquí en el seminario, al precio de 10 pesos, que es apenas su costo de edición. No estamos haciendo negocio. Puede adquirirlo también en la Curia Diocesana en los días y horas de oficina, o en la librería del seminario que está ahí junto a la Curia en la calle 5 de febrero, o pedirlo y solicitarlo a su respectivo párroco. Lo pueden también bajar gratuitamente de la página de la diócesis, www.diocesisdesancristobal.com.mx. Recuerden, por otra parte, que este programa no es para que hable solo el obispo sobre estos temas, sino que es necesario que la misma comunidad se implique. Por ello, hemos sugerido que se formen grupos de trabajo en sus casas, con vecinos o familiares, y allí sigan el programa. Reflexionen las preguntas que les propongo, me envíen sus respuestas y así todos reflexionemos sobre los temas. Es un método participativo, interactivo, no pasivo. Gracias por su interés. Pues como les decía, ya son 32 grupos que nos siguen cada sábado, más quienes nos escuchan y participan en forma personal. Lo importante es que muchos intercambiemos sobre estos temas. Por cierto, hace 8 días nos quedó sin pasar al aire una respuesta que nos envió una persona de Comitán,
de nombre Anabel Cash. A propósito de la pregunta que hice sobre qué nos hace pensar y sentir que Dios es nuestro Padre, que nos ama, Anabel nos escribió: preguntaba a mi padre, ¿para qué vine al mundo? Pude perder la vida en 3 partos y estaba dispuesta. Hoy oro por mi esposo no creyente y vivo por amor. Gracias, Anabel, aunque no nos escucha en este momento, lo escuchará en la repetición del programa, pero es una respuesta muy profunda. Dice Anabel: yo le preguntaba a mi Padre Dios, ¿para qué vine al mundo? Es una pregunta que con frecuencia muchos nos hacemos. ¿Para qué vine al mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago en este mundo? ¿Para qué Dios me dio la vida? Y algunos hasta le reclaman a sus padres: ¿para qué me trajeron a este mundo? Nunca les dije que me trajeran a este mundo. Pero dice Anabel, después de mi fe en Dios, dice, pude perder la vida en 3 partos y estaba dispuesta incluso a perder la vida si es la voluntad de Dios y Dios así lo determinaba. Pero su fe le ha sacado adelante a Anabel. Dice, esta fe es la que me hace que hoy haga oración por mi esposo, que no es muy creyente, y vivo por amor. Qué bonita frase. Gracias, Anabel. Ojalá que todos pudiéramos decir lo mismo. Vivo por amor. Mi vida se explica por el amor y amando lo que Dios quiera, en la familia, en el trabajo, en cualquier circunstancia. Muchas gracias, Anabel, y muchas gracias a los grupos y a las familias que siguen este programa. Y a usted que nos sintoniza, donde quiera que se encuentre, le agradecemos. Sigamos pues el tema que iniciamos hace 8 días. Tomen su folleto, ya no en la página 11, que fue el inicio de hace 8 días, sino en la página 12. Y vamos al punto número 5. Hace 8 días reflexionamos sobre algo fundamental de nuestra fe católica, que se expone en las letras A, B y C de ese número 5. Y esas letras A, B y C se refieren al misterio central de nuestra fe, que es la Santísima Trinidad. Es decir, creemos que Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, porque así nos lo ha revelado el mismo Jesús. Este es el cimiento fundamental de nuestra fe. En la letra D de ese mismo número 5 se nos dijo que debemos centrar nuestra fe en Jesucristo, único mediador entre Dios y nosotros, y que es quien nos reveló el misterio de quién es Dios como Trinidad. También hace 8 días empezamos a meditar los 2 primeros párrafos de la letra E, ¿quién es Jesucristo? Si hemos de centrarnos en Jesucristo, ¿quién es Él? Para retomar el hilo de nuestra reflexión de hace 8 días, ruego a la hermana que nos haga favor de leer los 2 primeros párrafos de esa letra E. ¿Quién es Jesucristo? Gracias, hermana Adriana, por favor. Jesús es el camino, la verdad, la vida, la luz, la salvación, la revelación definitiva. Es el Verbo encarnado, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero. Es el centro, el cimiento y el culmen de la humanidad. Es el punto de referencia para saber qué da vida y qué da muerte. Es quien ha creado y quien sostiene todo lo visible y lo invisible, en el cielo y en la tierra. Es la encarnación del amor misericordioso del Padre. Es quien nos amó hasta el extremo de dar su vida para que tengamos vida. Quiso quedarse entre nosotros para siempre, sobre todo en la Eucaristía. Jesús es hombre, nazareno, hijo de María, carpintero, pero sobre todo es Dios. Se encuentra en Génesis Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y en el 18, del 8, le ponen por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Los judíos lo persiguen y lo matan porque se considera Dios. Jesús
se declara Dios. Muchas gracias, hermana. Este es un recuerdo de lo que hace 8 días ya comentábamos y reflexionábamos. Lo retomamos para que ustedes sintonicen y podamos conectarnos con el tema que se sigue desarrollando ahora con puras citas del apóstol Pablo. Pero hace 8 días insistíamos mucho en esto. Bien, si nuestra fe se centra en Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Es la pregunta fundamental. Y hace 8 días hacíamos una como profesión de fe, que es lo que yo escribí y que es como un resumen de nuestra fe, de mi propia fe. Yo digo convencido, Jesús es el camino, la verdad, la vida, la luz, la salvación, la revelación definitiva. Es el verbo encarnado, es decir, la palabra misma de Dios, la expresión misma de Dios, Dios de Dios, luz de Dios, Dios verdadero, como decimos en el credo. Él es el centro, el cimiento y el culmen de la humanidad. Es el centro, pero al mismo tiempo es la base y es la corona de toda la humanidad, es lo máximo que hay. Es el punto de referencia para saber qué da vida y qué da muerte. Es decir, tú quieres saber qué te sirve, ve qué dice Jesús. ¿Qué te perjudica? Ve qué dice Jesús. Y si te dejas guiar por Jesús, tendrás siempre vida y vida en plenitud. Él es quien ha creado y quien sostiene todo lo visible y lo invisible en el cielo y en la tierra. Así se nos dice, sobre todo en el Evangelio de Juan capítulo 1. Por Él fue hecho todo y sin Él nada existe. Él es la encarnación del amor misericordioso del Padre, es decir, todo el amor del Padre se nos manifiesta en Jesucristo. Es quien nos ha amado hasta el extremo de dar su vida para que tengamos vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida, y Él dio la vida por ti y por mí. Pero quiso quedarse entre nosotros. Subió al cielo, pero se quiso quedar místicamente, misteriosamente entre nosotros, por todos los sacramentos, por su palabra, en los pobres, en los acontecimientos, sobre todo en la Eucaristía. ¿Quién es Jesucristo? Y vamos a insistir en estos aspectos. Todos están tomados de la Biblia. No les pido que lean ahorita la Biblia porque sería muy largo, pero en el folletito la tienen y las voy a citar, estas frases tomadas todas de la Biblia. Jesús es hombre, es un ser humano, pero al mismo tiempo es un hombre que creció en Nazaret. Pero ella le llama Nazareno, que es una región olvidada por allá también del norte de Israel. Es el hijo de María, esto está claro en la Biblia. Y aunque algunos no quieran a la Virgen, pues Dios la quiere, y Jesús la quiere porque es su madre, por eso la queremos tanto. Es carpintero, no es un hombre flojo que alguien dijera, pues es Dios, todo era fácil. No, él aprende a trabajar. Y carpintero no solamente significa que trabaje la madera, es como un artesano que hace muchas cosas, es decir, alguien que vive del trabajo. Pero sobre todo es Dios con nosotros. ¿Y dónde decimos? Porque algunos hermanos testigos de Jehová dicen que Él no es Dios. Pues que lean bien la Biblia, por favor. Que lean bien la Biblia, pues que no tienen ojos y corazón y mente. Vean el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4 y versículo 18. Es un texto clave. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4 y 18. Todo el capítulo 1 es bellísimo. Lo mismo donde se nos dice en Juan capítulo 8, versículos 24 al 27. Juan 8, del 24 al 27. Lo estoy leyendo para aquellos que no tienen su cuadernito. Los que tienen su cuadernito ahí lo tienen, no tienen por qué apuntar más. O también en Juan 20, 28. Juan 20, 28. Estas afirmaciones de que Él es Dios. Le ponen por nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Pues si alguien sabe un poco de los orígenes de esta palabra, significa Dios con nosotros, y lo dice la misma Biblia, no estoy yo inventando. Vean Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23, y es el nombre que Dios mismo revela. Le pondrán Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Está más claro entonces? ¿Jesús es Dios o no es Dios? Por favor. Quien diga que no es Dios, pues que lea bien y que entienda. A lo mejor su Biblia está equivocada. Los judíos, ¿por qué lo persiguen y lo matan? Porque se considera Dios. Le dicen, no te perseguimos por los milagros que has hecho, sino por declararte Dios siendo un ser humano. Capítulo 5 de Juan, versículo 18. Y Jesús mismo se declara Dios. Él podría haber huido diciendo, no, yo no soy Dios. Vean Juan capítulo 14, versículo 1. Juan capítulo 14, versículo 1. Pero avancemos. Vamos a ver
o a escuchar algunas citas de lo que San Pablo nos dice, quién es Jesús para él. Y aquí continuamos ya con nuestro tema, porque aquí lo habíamos dejado hace 8 días. Quienes tengan su folletito, ahí lo tienen, es en la página 12, cuando decimos que San Pablo es un apasionado por Jesús. Y vean todas las frases. La hermana Adriana va a ir leyendo y va a ir dando la cita, pero está ya aquí textualmente transcrito el texto. San Pablo es un apasionado por Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en los cielos en Cristo. Efesios capítulo 1 versículo 3. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Dios tuvo a bien hacer recibir en él toda la plenitud. Colosenses capítulo 1 versículos 15 y del 18 al 19. Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Para mí la vida es Cristo. Filipenses capítulo 1 versículo 21. Lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo. En Filipenses capítulo 3 versículos 7 al 8. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Filipenses capítulo 4 versículo 13. Vivo, pero no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas capítulo 2 versículo 20. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, hermana, y le voy a pedir que nos haga algún comentario que le llama la atención de estas frases de San Pablo, pero mientras 2 cositas meramente técnicas. Ahí los que tengan el librito verán que después de la cita de Filipenses 1:21, la siguiente cita nada más tiene entre paréntesis I mayúscula B de bueno, y viene la cita capítulo 3 versículos 7 al 8. Es técnica de que cuando uno cita algún texto que se acaba de citar, ya no se cita el texto otra vez, sino una palabra que viene del latín que es ibidem. Ibidem es en el mismo lugar, eso significa ibe es ibidem, es el mismo lugar, por una parte. Por otra, alguien me decía de los que trabajan en los grupos, que a veces ustedes al leer la Biblia, pues escuchan otras palabras del texto que la hermana lee. Es que hay muchas versiones al español de la Biblia. El contenido es el mismo, pero las expresiones varían. Hay algunos que tienen la Biblia, por ejemplo, de latinoamericana, que es un lenguaje muy sencillo. Hay otros que tienen la Biblia de América, que es más técnica. La Biblia de Jerusalén, que es mucho más científica. Hay varias versiones, no les extrañen. Lo importante es el contenido. Pero después de estas 2 cosas técnicas, hermana, ¿a usted qué le llama la atención de estos textos del apóstol Pablo sobre Jesucristo? Pues yo creo que en todas estas expresiones San Pablo nos deja ver su experiencia viva con Cristo, y me llama la atención porque él no vivió físicamente con nuestro Señor, sin embargo su experiencia es totalmente de fe, y yo creo que si él fue capaz de descubrir a Jesús desde su ser espiritual, desde su ser interior, creo que todos podemos llegar a descubrir, a experimentar la presencia de Cristo como lo hizo San Pablo, y descubrir y reconocerlo a Él como el centro y el fundamento de nuestra fe y también de nuestra vida. Gracias, hermana. A mí me impresionan muchas cosas aquí de estos textos. En primer lugar, dice como
Jesús es imagen de Dios invisible, es decir, Dios invisible se hace visible en Jesús, que es imagen. Cuando algunos critican las imágenes, pues que lean estos textos, por favor. Jesús es imagen misma de Dios, es la expresión visible de Dios. Lo invisible de Dios se hace visible en Cristo Jesús. Dice San Pablo también, en Él reside toda la plenitud. ¿Qué más quieres, hombre? En Él reside toda la plenitud, ya no andes buscando más. Por eso Pablo dice, para mí la vida es Cristo. ¡Qué padre! Para mí la vida es Cristo, es decir, mi vida no tendría sentido sin Cristo. Yo he querido afirmar esto y el escudo de mi vida episcopal es Cristo, único camino, es la síntesis de mis experiencias. Cuando yo hice mi testamento hace como unos 30 años, no que tenga muchas cosas que dejar, pero mi experiencia de vida es, vale la pena hacerle caso a Jesús. Cuando yo lo sigo a Él, mi vida es distinta. Cuando por tonterías mías no lo sigo, yo mismo me destruyo. Para mí la vida es Cristo, dice Pablo. La vida es Cristo. Y dice, lo que antes era una ganancia, ahora es una pérdida. Y más aún dice, todas las cosas las tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Todo es basura en comparación con Cristo. Entonces a mí me da pena y tristeza cuando algunos le ponen mucho empeño a muchas cosas y Cristo, yo insisto mucho en el llamado altar maya, que debe estar en el centro el Cristo. Porque Cristo es el que da sentido a todas las tradiciones y culturas de los antepasados. No podemos quedarnos en los antepasados solamente, sino que lleguen con Cristo, porque Cristo es la plenitud. Y por eso dice Pablo, vivo, pero no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ojalá que ustedes y yo lo pudiéramos decir siempre, Cristo vive en mí. Que el Espíritu Santo nos lo conceda. Y continuamos con los demás textos que sugiere el folletito de nuestro tema, ¿quién es Jesucristo? Por eso, San Pablo quiere que todos conozcan y acepten a Jesús. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. No quise saber entre ustedes sino a Jesucristo y este crucificado. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 23 al 24 y capítulo 2, versículo 2. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Igual, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 8. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 3. Qué frases tan llenas de contenido del apóstol Pablo. Una vez que él conoce a Jesús, se apasiona, se entusiasma, se enamora de Jesús en el sentido bueno de la palabra, se entusiasma, se apasiona, es un apasionado por Jesús. Y por eso dice, cuando él está diciendo, bueno, las costumbres de los judíos, sí sirven, dice, yo las he practicado, durante mucho tiempo yo es lo que más luchaba, que se consiguieran las costumbres judías, pero cuando conocí a Jesucristo, todo es basura en comparación de Jesucristo. Y por eso dice en Romanos 10:9, Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Miren qué
Diríamos qué fácil es, aunque claro, esto trae muchas cosas, pero qué fácil. ¿Quieres salvarte? ¿Quieres tener seguridad de tu salvación? Cree en Jesús. Acepta a Jesús de tu corazón y confiésalo, es decir, decláralo. No lo guardes en tu corazón, manifiéstalo con tu vida, más que con palabras, con tu vida. La salvación viene de aceptar a Jesús, de seguir a Jesús, de vivir como Jesús nos ha enseñado. ¿Quieres tener seguridad en tu salvación? No la podemos tener en nosotros mismos, pues somos débiles, frágiles, pecadores, pero Jesús sí nos salva. Y por eso Pablo decía con tanta insistencia: ¿yo qué voy a predicar? ¿Qué les voy a enseñar? 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 al 24 dice: predicamos a un Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y una tontería, una necedad para los gentiles, mas para los llamados por Dios, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Y dice: no quise saber entre ustedes sino a Jesucristo y este crucificado. A mí me da mucha pena y dolor y tristeza cuando algunos no quieren hacer la señal de la cruz, porque dicen que la cruz no sirve para nada, que la cruz es un lugar de tormento. Por favor, pues ¿dónde te salvó Jesús? En la cruz. Y Pablo que dice: mi gloria es Cristo crucificado. Algunos no quieren ni persignarse porque la cruz, por favor, la cruz de Cristo te empapa, te llena, te transforma, te salva, te redime. Que la cruz de Cristo te acompañe. Por eso desde la mañana que nos levantamos es por la señal de la Santa Cruz. Y hay que hacerla bien, porque algunos hacen cada musaraña con la mano. Hay que hacer bien la Santa Cruz, por la señal de la Santa Cruz. Y hace la señal de la cruz en tu frente, de nuestros enemigos, en la boca y en el pecho. Líbranos, Señor, y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, otra vez la cruz. Y concluimos besando la cruz. No es el dedo, es besar la cruz, que la hacemos con los dos dedos. Entonces San Pablo decía: mi gloria es Cristo crucificado. Entonces la cruz de Cristo nos salva, nos redime. Por eso dice Pablo en su primera carta a Corintios, capítulo 9, versículo 16: ay de mí si no predicaré el Evangelio. Pero más adelante lo explica más, en 2 Corintios 4, 5: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros siervos de ustedes por Jesús. Para mí como obispo, lo más importante es predicar a Jesús y ser siervo de ustedes, servidor de ustedes por Jesús. Si no fuera por Jesús, yo no estaría aquí. ¿Usted, hermana, si no fuera por Jesús? No, creo que no. Definitivamente no estaría yo aquí. ¿Sería religiosa? No, pues ¿para qué? No tendría sentido. Entonces, ¿su vida se explica por Jesús? Claro, es mi respuesta. Es una hermana muy joven. ¿Cuántos años tiene, hermana? Nadie la ve, pero sí se sabe. 25 años. 25 años, muy joven. Y está entusiasmada por Jesús y por eso le consagró su vida, ¿no es así, hermana? Así es, sí. ¿Y feliz o triste? No, encantada, feliz. ¿Es una mujer amargada? No, de ninguna manera, creo que no. Jesús es el que da sentido a nuestra vida. Los que están allá en la cabina, Paco, Tere, Claudia, ¿por qué están trabajando en la radio? Por Jesús. Sueldo, les damos cualquier cosita para que no se mueran de hambre, no les damos nada. Pero es por Jesús. Si no fuera por Jesús, ni ustedes, ni yo, ni nadie estaríamos metidos en estas cosas. Bendito sea Jesús, de veras, de veras. Por eso Pablo dice en un texto bellísimo de Gálatas 4:19: sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes. Para mí como obispo es también mi sufrimiento grande cuando algunos no conocen a Jesús, no aceptan a Jesús, hacen a un lado a Jesús. A veces algunos hablan del reino de Dios sin Jesús, un reino en el aire, un reino de algunas actitudes, justicia, verdad, el bien, y no hacen presente el reino de Dios en Jesús. Jesús nos ha traído el reino de Dios. ¿Quieres que reine Dios? Que reine Jesús. Acércate a Jesús, céntrate en Jesús, que Jesús sea quien se va formando cada día más en ti. San Pablo insiste mucho en eso en Efesios 3:8. Dice: a mí, el menor de todos los santos. Miren, Pablo ya se considera ahí santo. ¿Por qué? Porque tiene a Jesús. Los que no quieren a los santos, que lean la Biblia. San Pablo mismo llama a los creyentes de Roma y de otras de Corintio, les llama a los santos de Dios, aunque sean pecadores.
Algunos no quieren a los santos. Bueno, pues los santos, los que quieren, tratan de vivir según Dios. Dios nos ha dicho, sean santos como yo soy santo. Entonces el deseo de Dios es que seamos santos. Y Pablo dice, a mí, el menor de todos los santos, me fue concedido esta gracia, anunciar la inescrutable riqueza de Cristo. Inescrutable, es decir, que no se puede acabar de agotar, de descubrir todo. Una riqueza enorme en Jesucristo. Conoce a Jesucristo y verás. Y termina diciendo esta frase que hemos citado en Efesios capítulo 4 versículo 13. El deseo de Pablo y de todo su trabajo es para que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Sí, a la unidad de la fe. Si todos creemos en Cristo, pues hermanos de otras religiones, unámonos en Cristo. En vez de estar peleando entre nosotros y discutiendo, unámonos en Jesús. Es lo que dice Pablo. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Más aún, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud en Cristo. ¿Quieres ser hombre o mujer perfectos? Sigue a Jesús. ¿Quieres llegar a la madurez de la plenitud? Sigue a Jesús. Qué frases tan bellas del apóstol Pablo. Pues bien, son comentarios que aquí hacemos la hermana y un servidor, pero ahora vamos a trabajar en los grupos. Ánimo, a ponerse las pilas. 2 preguntitas para el trabajo de grupos o de familia, o si alguien nos sigue en forma personal también. De lo que dice San Pablo sobre la importancia de Jesucristo en su vida para Pablo, ¿qué expresión de Pablo te llega más al corazón? Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Qué expresión de las que hemos aquí repasado del apóstol Pablo te llega más al corazón? ¿Cuál te gusta más? ¿Y por qué? ¿Qué te significa alguna de esas frases que ya la hermana leyó y yo comenté? Entonces la pregunta es, ¿qué expresión de lo que dijo San Pablo te llega más al corazón? ¿Y por qué? Y segunda pregunta, seguimos insistiendo en lo que decíamos ya hace 8 días. Es una pregunta fundamental. Acuérdense que en Mateo 16 Jesús les pregunta a los apóstoles, ¿quién soy yo para ti? Es una pregunta que hay que hacernos constantemente y la hacíamos hace 8 días y nos llegaron respuestas muy bonitas. La pregunta es, ¿quién es Jesucristo para ti? Coméntenlo y en sus grupos, en sus familias. Entonces las 2 preguntas las repito. La primera, ¿qué expresión de lo que dijo San Pablo sobre Jesucristo te llama más al corazón? Te llega más a tu alma. Y segunda, ¿quién es Jesucristo para ti? Bien, recuerden, manden sus respuestas en mensajes de texto, ahora no por internet. La tenemos. Aquí ya llegó. Ah, qué bueno que ya llegó. Me dicen, este es un milagro, oigan. Gracias por rezar. Claudia había dicho que duraríamos 6 a 8 horas y miren, esto es un milagro de veras, y a los que no creen en el milagro, qué bendición, ya estamos transmitiendo también por internet. Bueno, pues también nos pueden mandar sus respuestas al celular 967-101-2955 o al correo electrónico de Radio Tepeyac @live.com.mx. Recuerden que si no tienen forma de enviar sus mensajes, sus respuestas por celular, mensajes de texto, pueden hablar al teléfono aquí de la cabina, la misma clave 967, el mismo número 101-2955. No es tan recomendable porque si muchos llaman, pues aquí Paco no les puede responder a todos, o Tere, pero bien, si alguien quiere también puede. Pero también pueden mandar su opinión al chat de Radio Tepeyac, que ya está funcionando, www.radiotepeyac.com. Digan qué grupo o familia manda su respuesta si así lo desean. Si nos siguen en forma personal y no en grupo, pueden enviar también sus palabras diciendo su nombre o en forma anónima. Vámonos pues a trabajar a los grupos. Tendremos 10 minutos de trabajo en grupos y nos empiezan a enviar sus mensajes, sus respuestas. Monseñor Felipe Arismendi está al micrófono. Consolidemos nuestra fe. Regresamos.
Cristo es la roca de nuestra vida. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi. Monseñor Felipe Arizmendi está de nuevo con nosotros para que juntos conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Pues nos están llegando ya varias respuestas de familias, de los grupos,
de personas en particular. Se ve que algunos grupos se anotaron, pero o no saben cómo mandar mensajes, porque algunos grupos están anotados y están trabajando, pero nunca nos han mandado alguna pregunta. Yo les invito a los que no han mandado respuestas que se animen. Le voy a pedir a la hermana Adriana que vaya leyendo y vamos a ir comentando lo que ustedes dicen, porque este es un trabajo, una reflexión, una oración intercomunitaria. Sí, las primeras respuestas que nos llegaron no tienen nombres, son anónimas, y a la primera pregunta responden que es su valentía en anunciar a Cristo, Rey de Reyes, y a la segunda, Cristo es mi Salvador, dueño de todo. Sin Él, mi vida no tiene sentido. A ver, hermana, ¿qué le parece esa primera respuesta? Lo que más le llamó la atención de San Pablo es la valentía de Pablo en anunciar a Cristo, Rey de Reyes. Eso es muy cierto. Pablo se expone a todo y por eso muere. Ayer celebramos la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, y los dos dieron la vida en Roma. A Pablo con la espada lo mataron. A Pedro lo crucificaron y él dijo: yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro. Pidió que lo crucificaran al revés, de cabeza. Entonces la valentía de Pablo en anunciar a Cristo Jesús. Por eso se expone a todo, a sus gentes de su raza y a cualquier otra persona. Efectivamente, Pablo es un valiente de Cristo. La siguiente respuesta de otra persona que dice: Cristo es mi Salvador, dueño de todo. Sin Él mi vida no tiene sentido. Gracias. Gracias a quien nos mandó esta respuesta tan bella, tan profunda. Pues después, sí, creo que es el trabajo más grande de la vida, es buscar experimentar a Cristo vivo. Cristo vive entre nosotros, y cuando podemos descubrir eso, creo que somos capaces de apostarlo todo por Él, porque si Él lo dio todo por nosotros, ¿cómo es que nosotros nos vamos a guardar algo que le podríamos dar a Él? Creo que ese es el trabajo de toda nuestra vida, buscar experimentarlo vivo y presente en cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Nos llegó una respuesta del grupo de Nuestra Señora de Belén, que trabaja allá en la casa episcopal. A ver qué nos dice, hermana. Vivo, ¿Qué frase les llama más de San Pablo? Vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Sufro de nuevo dolores de parto. Es cierto, son frases muy profundas. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y luego la otra frase: sufro de nuevo dolores de parto hasta haber formado a Cristo en ustedes. Gracias a este grupo de Nuestra Señora de Belén. También respondió a la segunda pregunta, dice: es el camino, la verdad y la vida. En efecto, entonces la pregunta era: ¿quién es Cristo para ti? Es el camino, la verdad y la vida. ¿De quién más nos ha llegado respuesta, hermanas? Grupo Zagales de San Ramón: para mí la vida es Cristo, porque sin Él nada soy. Y a la segunda pregunta responden: Cristo Jesús es el amor de mis amores, razón de ser y existir. Gracias a este grupo de Zagales jóvenes de San Ramón. La frase que más les llama la atención es: para mí la vida es Cristo y sin Él nada soy. Y la segunda: para ti, ¿quién es Cristo? Dice: es el amor de mis amores, razón de ser y existir. Gracias, qué bonita respuesta de este grupo de Zagales de San Ramón. La Radio Católica de Comitán responde a la primera pregunta, que lo que más le sorprende de San Pablo es la decisión de tomar la palabra. Efectivamente, y la completan un poco más abajo diciendo que la decisión de tomar la palabra y la valentía de anunciar a Cristo en todo su ser. Yo como joven tengo un gran reto también de seguirle, lo dice Miguel León de Comitán. Supongo que es la misma persona de Radio Católica Comitán. Gracias allá al doctor Tito y a todos los que colaboran allí en la Radio Católica de Comitán. Efectivamente, la decisión de tomar la palabra por Cristo y hablar de Cristo en todo y en todo momento. Y efectivamente, ¿qué significa Cristo para ti? Dice este joven: tengo el gran reto de seguirle. Efectivamente, ojalá que te animes mucho, Miguel León de Comitán. No te va a defraudar, Jesús no te defrauda. Síguelo y verás, no te vas a arrepentir. ¡Ánimo! La familia Díaz González responde a la primera pregunta:
que es solamente vivir con Cristo y para Cristo, y lo toma de Filipenses capítulo 1 versículo 21. Efectivamente, gracias a la familia Díaz González, ¿qué es lo que más les llama la atención de San Pablo? Vivir por Cristo y con Cristo y para Cristo. Hace una referencia a Filipenses 1:21, efectivamente, vivir con Cristo y para Cristo es lo definitivo para nosotros. Víctor Manuel Aguilar dice: Dios es para mí el aliento de vida y fuerza para luchar por mi familia. Sin Jesús nada soy. Gracias, Víctor Manuel Aguilar. Sin Jesús nada soy. Él es el aliento de mi vida, mi fuerza para luchar por mi familia. Gracias, Víctor Manuel Aguilar. Qué bella expresión, le agradecemos mucho. Sin Jesús nada soy, con Jesús puedo luchar por mi familia. Bendito seas. La familia Carpio Martínez responde a la primera pregunta. Dios creó santos y nosotros queremos ser santos a través de los sacramentos, de nuestras obras, según la voluntad de Dios. Efectivamente, Dios nos quiso para ser santos. Ser santos significa no que nos pongan allí en un altar, necesariamente, pero sí que nos parezcamos cada día más a Dios, y quien hace presente a Dios entre nosotros es Jesús, porque Él es Dios. Pues si seguimos a Jesús, seremos cada día más santos, y queremos ser más santos a través de los sacramentos, donde encontramos la gracia y la fuerza de Dios con nosotros, y de nuestras obras según la voluntad de Dios, como dice la familia Carpio Martínez. Si vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, seremos santos, porque nos iremos pareciendo cada día más a Jesús. Me recordé una frase muy conocida que dice que es imposible conocer a Cristo y no seguirle, seguirle y no amarle. Entonces, es algo interesante que repite eso, hermana, repítalo, está bellísimo. Es imposible conocer a Cristo y no amarle, amarle y no seguirle. Efectivamente, gracias. ¿Qué otra respuesta? Nos están llegando muchas respuestas. La familia Jiménez Cruz: todo lo puedo en aquel que me conforta. Vivo, pero no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Y en la segunda pregunta: Él es imagen de Dios invisible y primogénito de toda la creación. Gracias, familia Jiménez Cruz. Las frases que más le llaman la atención: todo lo puedo en aquel que me conforta. Vivo yo, pero no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la otra frase: ¿quién es Jesús para ti? Es imagen de Dios invisible. Dios se hace visible en Cristo, primogénito de toda la creación, lo primerito de todo. Nada hay más importante que Jesús. Pobres de aquellos que no lo conocen, o que no lo siguen, o que no le dan la importancia que merece. La familia Carpio responde a la segunda pregunta. Jesús es el centro de nuestra vida. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Efectivamente, familia Carpio, gracias. Es el centro de nuestra vida. ¿Qué sería de nosotros sin Jesús? Pues andaríamos en el aire y todos perdidos. Es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quieres llegar a Dios? Acércate a Jesús, porque Él es Dios y es un ser humano como tú. Está muy cerca de ti y te acerca a Dios. Dios no está lejos, se ha hecho cercano en Jesús. Gracias, familia Carpio, bellas respuestas. La familia Gordillo de Simol responde a la primera pregunta. Para mí la vida es Cristo, es el motor de mi vida. Sin Él nada soy, es mi fortaleza. Como María, decir sí y estar dispuesto a predicar su evangelio a toda criatura. Mi vida es Cristo, la verdad y la vida. Miren, habíamos dicho que no estábamos llegando allá a Simol y todo lo demás, y miren ya, señal de que ya internet ya está funcionando bien, gracias a Dios que hizo el milagro de conectarnos pronto. La familia Gordillo de Simol. Simol está a un lado de Comitán, para los que no conocen Chiapas, porque hay chiapanecos que no conocen Chiapas, no han salido por ahí de cerca. Entonces de Simol, la familia Gordillo: para mí la vida es Cristo. Pero miren lo que dice: es el motor de mi vida. ¿Qué es el motor en un carro? Sin motor, ¿qué haces? Nada. Cristo es el motor, el que me mueve, el que le da movimiento a mi vida. Sin Él nada soy, es mi fortaleza. Y como la Virgen María hay que decir sí a la voluntad de Dios y estar dispuesta a predicar su evangelio a toda criatura. Mi vida es Cristo, la verdad y la vida. Gracias a Simón. El grupo San Judas Tadeo comenta a la primera pregunta que fue humilde y siempre siguió a Jesús. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestra luz, amor
y la verdad definitiva. Ya estábamos extrañando que San Judas Tadeo no nos mandaba respuestas y cada 8 días lo hace. Gracias, San Judas Tadeo. Que Pablo fue humilde y siempre siguió a Jesús. Ojalá que tú y yo seamos humildes para seguir a Jesús. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestra luz, amor y es la verdad definitiva. No estemos esperando otra. Grupo Nuestra Señora de Belén completó su respuesta. Dice que vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Sufro de nuevo dolores de parto hasta ver en Cristo formado en ustedes. Gracias, ya quedó más completa la respuesta. Gracias a Nuestra Señora de Belén. Ahí me hace recordar también otra frase, no sé en dónde la he escuchado, ahí si alguien se la sabe dónde la encontré, donde decía que nuestro trabajo como cristianos, más bien nuestro trabajo no es ser cristianos, es ser Cristos vivos, así como Él. Gracias. Grupo María Inés, a la primera pregunta responde, nos ha sensibilizado porque el verdadero enamorado de Jesucristo no busca otras fuentes que no sean de Él. Y a la segunda pregunta responde, Jesucristo es el Rey del amor. Gracias al grupo de María Inés allá de la Florecilla. Dice, el verdadero enamorado de Jesucristo no busca otras fuentes de vida, de aguas de vida eterna que no sean Jesús. En efecto, la hermana María Inés eso hizo. Y por eso es una gran mujer, una gran misionera que ha hecho tanto bien a la humanidad y que interceda por nosotros desde el cielo. Jesús es el Rey del amor. No puede haber nadie más que Él que pueda darnos mayor amor. La familia Vázquez Rojas dice que es la primera vez que participan. Felicidades, qué bueno que se animaron. A la primera pregunta responden, no soy yo, sino Cristo quien vive en mí. Y a la segunda responden, es mi vida, mi alegría, mi ilusión, mi motor, por Él existimos. Bienvenidos familia Vázquez Rojas. Bella su primera participación. La frase que más les impresiona, no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y lo que para ustedes es Jesucristo, dicen bellísimamente, es mi vida, mi alegría, mi ilusión, mi motor, por Él existimos. Gracias familia Vázquez Rojas, su primerísima y bellísima participación. Vamos a continuar nuestro programa, pueden seguirnos enviando sus mensajes y les daremos lectura en el momento oportuno. Tomen su folleto en la página 13, los que tienen el folleto, y vamos a ver brevemente las letras F y G. Las letras F y G en la página 13 que nos van a decir, bueno, Cristo es el centro, pero ¿qué hizo Jesús? Estamos hablando del fundamento de la fe católica. Pues Jesús está muy ligado a la iglesia. Jesús quiso continuar en su iglesia. Son textos que no comentamos ahora muy largamente, pero que para otra ocasión nos vamos a reflexionar con más detalle, pero sí queremos enunciarlos a ustedes. Jesucristo quiso dejar en su lugar a Pedro y a sus sucesores. Dice en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. En Mateo, en el capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Lucas capítulo 22, versículo 32. Lucas 22, versículo 32. Por tanto, el criterio para saber cuál es la iglesia de Cristo, la verdadera, es donde está Pedro y su sucesor, que es el Papa, llamado también Romano Pontífice, Vicario de Cristo, Santo Padre. Junto con Pedro, dejó también encargada su iglesia a sus apóstoles. Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19. Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19. En Lucas, en el capítulo 6, versículos del 12 al 16 y del 10, versículo 16. Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 16 y también en Lucas, pero en el capítulo 10, versículo 16. En Mateo, en el capítulo 10, versículos del 1 al 4. En San Mateo,
10, versículos del 1 al 4. Y también en Mateo, en el capítulo 28, versículo 18 al 20, al final del Evangelio. Capítulo 28, versículos del 18 al 20 en Mateo. En Marcos, en el capítulo 16, versículos del 15 al 16. Marcos 16, del 15 al 16. Después, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. En el capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. En el capítulo 4, también de Hechos, en el versículo 10 al 12. Hechos, capítulo 4, versículos del 10 al 12. Y en Hechos, finalmente, en el capítulo 20, versículos del 28 al 32. La hermana está dando estas citas, que no tenemos tiempo de leerlas, las dijo con calma y las repitió, por si algunos no tienen su folleto y quisieron ir en sus casas escribiendo la cita. Las pueden ustedes comprobar, no estamos inventando nosotros, es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, si Jesucristo es tan importante, por cierto, acaban de llegar otras respuestas que, como tienen que ver con las preguntas anteriores, hermana, las podemos leer porque nos completan quién es Jesucristo, qué les interesa más. Nos ha llegado otras respuestas, hermana. A la primera pregunta, es anónimo, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a la segunda: Jesucristo es el dueño de todo. Sin Él, la vida no tiene sentido. Él es el verdadero amor. Hay otro anónimo: Cristo para mí es Rey y Señor de señores y la fuerza para mi familia. ¿Y la familia López Hernández? Responde a la segunda pregunta: gracias a Jesucristo que me levantó donde estaba. Ahora, sin Él no puedo vivir. Lo amo y lo adoro. Bellísimas respuestas, bellísimas respuestas. Como quien dice, para mí, alguien que no puso su nombre, es mi Rey y Señor de señores, es la fuerza para mi familia. Y otro: es dueño de todo. Sin Él la vida no tiene sentido. Él es el verdadero amor. Bellísimas frases. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto último de la familia López Hernández es un testimonio bello. Gracias a Jesucristo que me levantó donde estaba. Ahora sin Él no puedo vivir. Lo amo y lo adoro. Gracias, gracias, gracias. Pues bien, este Jesús tan importante, tan trascendente para nosotros, pues ¿cómo seguirlo hoy encontrando? Pues quiso dejar a su iglesia. La iglesia es el sacramento de Cristo, el cuerpo de Cristo, la prolongación de Cristo. Algunos fácilmente se llaman cristianos y ellos Cristo, y la iglesia nada. Pues pregúntale a Jesús. Jesús no dijo: ya yo hice todo, ya me voy al cielo, ahora ustedes cada quien inventen. No, dejó a Pedro, dejó a los apóstoles, hay muchas citas. Entonces, ¿quieres tú saber dónde está Jesús hoy en plenitud? Pues donde está Pedro y la iglesia que Jesucristo fundó sobre Pedro y sus apóstoles. Esto a nosotros nos da una garantía, no para menospreciar a otras religiones, no, para nada. Ellos también tienen mucho de Jesús. Y a veces algunos quizá vivan más a Jesús que nosotros los católicos, o que muchos católicos. Pero los elementos de vida que Jesús dejó, pues obviamente los tenemos nosotros. La confesión la dejó Jesús, lo veremos en su tiempo, ellos no la tienen. La confirmación la dejó Jesús y ellos no la tienen. La Eucaristía la dejó Jesús y no la tienen. Nos dejó a su madre y ellos no la quieren, y sin embargo ella les ama de todas maneras. La unción de los enfermos está en la Biblia, Jesús lo hacía y lo ordenó y ellos no lo tienen, etcétera. Podríamos decir muchas cosas. Y no tienen al Papa, que nos da la unidad de toda la iglesia. Puede haber problemas, pecados en la iglesia, los hay, pero tenemos la garantía de que estamos en la iglesia de Jesús. Entonces Jesús sigue hoy vivo en su iglesia a pesar de nuestros errores. Él dejó a pecadores, no trajo a ángeles, no dejó a ángeles en su iglesia, impecables, sabios, no. Pedro falló horriblemente, los demás apóstoles fallaron, Pablo era perseguidor de la iglesia. Entonces, en esta iglesia concreta de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, de los obispos actuales, los sacerdotes, la familia, mis papás, tu familia, es esta iglesia por la cual Jesús está contigo.
Amemos a nuestra iglesia, sufrimos por ella por sus pecados, pero nos vamos esforzando por santificarnos para que nuestra iglesia sea un reflejo del amor de Dios, un reflejo de la presencia de Jesús. Vamos ahora a un nuevo trabajo por grupos, listos para las dos preguntas que les quiero formular. Primera pregunta: ¿por qué decimos que el Papa es vicario de Cristo? Y aquí la hermana leía que el Papa le damos varios nombres. Es Romano Pontífice, vicario de Cristo, Santo Padre, es el obispo de Roma, obispo de la Iglesia Universal, algún tiempo antes le decían Sumo Pontífice, o su beatitud, o su santidad. Hay muchos términos. El más importante es: ¿por qué decimos que el Papa es vicario de Cristo? ¿Qué significa? ¿Por qué decimos eso? Y segundo, ¿por qué decimos que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo? Ya dije algunas palabras, pero es importante que todos digamos nuestra palabra. Vamos pues a trabajar las dos preguntas. Primera, ¿por qué decimos que el Papa es vicario de Cristo? Vicario es el que hace las veces de otro. Segundo, ¿por qué decimos que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo? Recuerden, manden sus respuestas en mensajes de texto al celular 967-101-2955. 101-2955. También al chat de nuestra emisora. Digan qué grupo o familia manda su respuesta. Si nos siguen en forma personal y no en grupo, pueden decir su nombre si desean o enviar su palabra en forma anónima. 10 minutos pues para el trabajo de grupos. Monseñor Felipe Arizmendi está al micrófono. Consolidemos nuestra fe. Regresamos.
Somos discípulos y misioneros de Cristo. Consolidemos nuestra fe. Con Monseñor Felipe Arizmendi. Monseñor Felipe Arizmendi está de nuevo con nosotros para que juntos conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Muchas gracias por sus respuestas que ya nos han estado llegando. La familia Cruz hace una pregunta. La Biblia dice que Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados, pero ¿en qué sentido? Pues lo que podemos decir es que el pecado es la causa de todo lo que nos destruye, y la consecuencia del pecado es la muerte. Cuando Jesús se hace carne y viene a vivir entre nosotros, santifica todos nuestros actos, toda nuestra vida. Y al morir, al ser parte de nuestra vida, de nuestro mundo, Él paga lo que tendríamos que pagar nosotros. Nosotros merecíamos morir para siempre, eternamente, porque habíamos pecado, porque pecamos y ofendimos a Dios. Pero cuando Él viene, muere, derrama toda su sangre por nosotros, nos da la vida eterna, nos da la oportunidad de vivir con Él eternamente. Muy buena respuesta, hermana. Yo no tengo nada que agregar, está perfectamente lo que usted dijo a la familia Cruz. Continuamos con las otras respuestas que nos van llegando. La familia Hernández López respondió a la pregunta anterior. Sin Jesús no somos nada. A mí me ha levantado, pues estaba enferma de mis riñones y Él me sanó. Por eso Él es doctor de doctores. Es doctor de doctores, es otra respuesta de la pregunta anterior. Vamos ahora a las preguntas siguientes. ¿Por qué decimos que el Papa es vicario de Cristo? ¿Y por qué decimos que la Iglesia Católica es la fundada por Jesucristo? Grupo Zagales de San Ramón responde a la primera pregunta. Es representante de Cristo Jesús. Y a la segunda, por medio de Pedro le dijo, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia católica universal. Efectivamente, Grupo Zagales, ¿qué significa que el Papa es vicario de Cristo, que es representante de Cristo? No en el sentido corporal, sino en el sentido espiritual y de la misión que le ha encargado. ¿Sí? ¿Por qué? Y todo esto ha centrado en la palabra de Jesús, no es un invento nuestro, Es claramente cuando te dice Mateo 16, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice un montón de iglesias, mi iglesia. Iglesia católica significa la iglesia universal. Después hay un anónimo. A la primera pregunta responden, porque el Papa es el representante vivo en nuestra iglesia, que nos guía como católicos. Necesitamos quien nos guíe. Bendito Dios, tenemos al Papa que sostiene la iglesia. Porque aquellos que no aceptan al Papa, bueno, se imaginan que Dios le está hablando a ellos personalmente, que le está mandando el Espíritu Santo a cada ratito, o que un ángel les viene a hablar. Bueno, ya Jesús dejó quien se encargue de su iglesia, porque si no cada quien inventa iglesias, ya no está contento con una y se va con otra y funda otra. Por favor, la iglesia no es un juguete para estar cada quien inventando las suyas, ¿no? La familia Gordillo de Simol responde a la primera pregunta.
porque significa hacer las veces de Cristo, enseñando, gobernando y sirviendo a todos los fieles. Cristo ya murió, resucitó y subió al cielo, pero deja en su lugar, aquí en la tierra, al Papa, y porque tiene una especial asistencia del Espíritu Santo para poder cumplir con esta misión y representar a Cristo. Bella respuesta a la familia Gordillo de allá de Simol. Dice, hace las veces de Cristo, eso significa vicario de Cristo, hace las veces. ¿De qué manera? Enseña, gobierna, sirve. Cristo ya murió y subió al cielo, pero nos dejó en su lugar al Papa, y que tiene una especial asistencia del Espíritu Santo como Jesús lo prometió, para cumplir esta misión de representar a Cristo. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Si no fuera porque Jesús así lo quiso, yo, obispo, sería el primero a no aceptar esto. Pero ya esos son inventos de ustedes. Bueno, si Jesús lo dejó, y Jesús así quiso hacer su iglesia. Familia Díaz González, en San José la Quinta, responde a la primera pregunta, porque el mismo Jesús llamó a los primeros cristianos, que fueron los apóstoles, y a ellos les dejó su doctrina. Gracias, me parece que es una nueva familia que se agrega, la familia Díaz González en San José la Quinta, que está aquí en la salida de San Cristóbal rumbo a Chamula. Bienvenidos a este programa. Entonces el mismo Jesús llamó a los primeros cristianos, los primeros apóstoles. ¿Quién los llamó? Jesús, vean en la Biblia. Y les dejó su doctrina, vayan y prediquen lo que Él nos enseñó. Gracias, bienvenida familia Díaz González de San José la Quinta. El grupo Nuestra Señora de Belén, porque Cristo quiso dejar a Pedro y a sus sucesores para guiar a la iglesia. Es voluntad de Cristo, es voluntad de Cristo. Si Cristo no lo hubiera querido, repito, ni yo lo aceptaría. Grupo San Judas Tadeo responde a la primera pregunta. En una sola palabra, el Papa es sucesor de Cristo. Y a la segunda pregunta responden porque Mateo revela que Jesús edifica su iglesia en Pedro. Efectivamente, el Papa es sucesor. Si lo que Jesús hacía lo quiere seguir haciendo, lo debe seguir haciendo el Papa en nombre de Cristo. El Papa no sustituye a Cristo, no está en vez de Cristo, no. Sigue el trabajo de Jesús que Jesús mismo le encomendó. ¿Por qué? Porque así fue decisión de Jesús edificar su iglesia con Pedro. La familia Carpio Martínez responde a la primera pregunta. Porque Jesús lo convirtió en un pastor de su santa iglesia para que enseñara, dirigiera espiritualmente y ayudara en las necesidades. Gracias. Entonces Jesús lo convirtió a Pedro en un pastor de su santa iglesia. ¿Para qué? Para que enseñara, dirigiera espiritualmente y ayudara a las necesidades en todo, tanto materiales como espirituales, sobre todo espirituales. Pero por ejemplo acaba de pasar un terremoto en el norte de Italia y el Papa, de lo que los católicos dan de todo el mundo, mandó dinero, no porque él tenga personalmente, sino de lo que los católicos dan de todo el mundo como signo de unidad y de solidaridad en el amor, ya mandó dinero ahí y a otras partes también. Grupo María Inés La Florecilla responde a la primera pregunta, porque el Espíritu Santo lo eligió para que él fuera sucesor de Pedro y vicario de Cristo. Y a la segunda pregunta responde porque en Mateo capítulo 16 versículo 18 encontramos muy claro que fue el mismo Jesucristo quien fundó la iglesia dejando al frente a San Pedro. No tengo más que comentar, está perfecto lo que dijo Grupo María Inés, porque se basa su palabra, su respuesta en la Santa Biblia. El grupo Nuestra Señora de Belén responde a la segunda pregunta. Así lo creemos porque está escrito en la palabra de Dios. En efecto, si no fuera así, pues no lo creeríamos. Un anónimo responde a la primera pregunta. Pensamos que es el sucesor de Pedro quien quedó encargado de la fe católica. Es decir, de tener la última responsabilidad, porque encargados de la fe católica somos todos, pero el último responsable para, por ejemplo, ver qué cosas están de acuerdo con la palabra de Dios y qué cosas no, debemos tener autoridad, porque si no cada quien inventa que lo que dice es palabra de Dios y no siempre es así. De Chico Muselo responde a la primera pregunta, porque el Papa es representante de Cristo en la tierra, que quedan después de Pedro apóstol, pastor de los apóstoles. Qué bueno que Chico Muselo se animó a mandarnos su palabra. Chico Muselo acaba de estar allá hace 2 días para acompañarles ahí. Y muy contentos de estar allá en Chico Muselo. Qué bueno que desde allá nos participan. Bueno, siguen llegando algunas respuestas, no nos da tiempo de comentarlas más. Yo les invito a ustedes
a que hagamos una breve oración allí en su grupo, en su familia, donde cada quien nos siga. Una breve oración. Y como ya se nos acabó el tiempo, yo le voy a pedir a la hermana Adriana que ella dirija esta oración, para que ella nos ayude, pero mientras también ustedes en su corazón pueden ir haciendo una oración. Te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Agradecemos el don de la fe, porque solo por ti podemos creer y creer en ti. También te agradecemos el que hayamos sido redimidos por tu sangre, que hayas derramado todo por nosotros y no escatimaste nada para salvarnos. Te agradecemos también que nos hayas llamado a pertenecer a tu iglesia y que en esta tarde nos permites conocerla y amarla más. Te suplicamos que nos concedas ser consecuentes, que seamos coherentes con lo que decimos creer, para que muchos otros puedan seguir y pertenecer a la iglesia por el testimonio que demos a los demás. Te suplicamos que María nos ayuda e interceda por nosotros para que seamos cada vez más semejantes a ti. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Concluyamos nuestro programa con el canto que se sugiere ahí en la página 14, ya es muy conocido. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Pues muy sencillo, lo repetimos. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Bien, acaba de llegar otra aportación de la familia López Cordero de las Delicias. Dice: porque el Papa está dando continuidad del trabajo de Jesús, llevando el mensaje a todos los rincones del mundo. Es el sucesor de Jesús y de Pedro. Gracias. La familia Carpio Martínez: Jesús quiso formar la iglesia con sus apóstoles para difundir la palabra de Dios y que nosotros podamos vivir como iglesia en Cristo. Muchas gracias a ustedes por su participación. Los esperamos con el favor de Dios dentro de 8 días. Y recuerden, si alguien no tiene su folleto, lo puede adquirir aquí en esta emisora o con sus respectivas parroquias. Que el Señor les bendiga y recuerden, mañana todos a votar. Cada quien por quien quiera, pero a votar. Somos México, somos Chiapas, somos nuestros municipios. Seamos responsables de quién queremos que nos ayude a encauzar la vida por senderos buenos. Ustedes son libres de escoger, pero participemos. Y que sea una jornada que transcurra en paz, sin violencia, en fraternidad. Por el bien de Chiapas, por el bien de nuestros municipios, por el bien de nuestra patria. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos caminado juntos para redescubrir los cimientos de nuestra fe. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi. Te esperamos el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde por esta frecuencia.